Muchas gracias a Cevit Latam por permitirme dar este webinar. Como ya lo mencionó, he tenido una amplia experiencia en el campo de la acuicultura. Eh, Soy analista de datos por Google. Actualmente estoy siguiendo una especialidad por ciencias de datos ómicos. Competí también en el segundo lugar por el Hackathon 2004.0 y actualmente estoy trabajando en una publicación científica sobre metagenómica. ¿Ok? Las ciencias ómicas y su importancia en la acuicultura de Latinoamérica y el Caribe. Entendamos que las ciencias ómicas se subdividen en diferentes áreas. Pues tenemos la metagenómica, transcriptómica, proteómica y metabolómica. Cada una están enlazadas entre ellas mismas dependiendo del tipo de secuenciación que se realice. Eh, ¿Qué son y por qué son importantes? Hay que entender que las ciencias ómicas básicamente parten del dogma central de la biología molecular, que es un conjunto de interdisciplinas que estudian los niveles moleculares para poder comprender de manera mucho más precisa cómo están interactuando estos microorganismos dentro de un ambiente determinado. Aquí podemos hablar un poco acerca de metagenómica, que básicamente son genomas de muestras ambientales que podemos traducir a, a creaciones de librerías para poder comprender un poco acerca de la abundancia relativa que existen en las zonas. También permite entender cuál es la mejor funcionalidad de los organismos a través de ciertas tecnologías como la transcriptómica, que es el estudio del ARN mensajero, y pues analizar integralmente las moléculas que están inmersas dentro de los genes y asimismo las proteínas y los metabolitos. Básicamente, entendamos a las ciencias ómicas como una parte indispensable para poder comprender cuál es la interacción o la dinámica que existe dentro de los lugares determinados al área de estudio. No solamente nos limitamos a estudiar la acuicultura, sino que va mucho más allá en el área biomédica. Las principales ciencias ómicas que actualmente se están estudiando, porque son completamente nuevas, eh, son la genómica. Aquí parte la metagenómica y la epigenómica, que básicamente la doctora Hesselman en 1998 fue la primera científica en poder destacar la importancia del metagenoma dentro de las muestras ambientales para poder encontrar una viabilidad dentro de los estudios que ella estaba realizando. Entonces, ella encontró que básicamente las tecnologías de biología molecular que actualmente se conocen como la PCR y la qPCR son bastante limitadas porque aunque la PCR es bastante eficiente en los procesos para identificar patógenos o algún tipo de comportamiento en algún microorganismo, pues la metagenómica te abre la posibilidad de poder expandir mucho más en ese conocimiento y básicamente entender el genoma completo dependiendo aquí de la tecnología que se vaya a implementar. En este caso puede ser Illumina, Oxford Nanopore o PacBio, que aquí se diferencian porque Illumina son secuencias de reach cortos y Oxford Nanopore y PacBio son secuencias completas. Luego sigue la transcriptómica, que es el estudio del ARN mensajero, proteómica, analizar un poco acerca de los proteomas y las proteínas, y metabolómica, cómo está sucediendo esto dentro del organismo, cómo están interactuando todos estos tipos de aminoácidos que contribuye a, qué sé yo, al comportamiento o a la resistencia de algunos organismos para poder contemplar una mayor eficiencia en la producción acuícola. El panorama general en la acuicultura y Latinoamérica y el Caribe, según la FAO en 2022, no están completamente actualizados, pero se produjo cerca de 3,8 millones de toneladas de producto acuícola en 2020. Aquí podemos destacar Perú, Chile, Brasil, Ecuador y México, que son potencias a nivel acuícola y diferentes tipos de países que también se inmiscuyen dentro de esta área, que están produciendo actualmente una cierta cantidad importante de exportación a nivel internacional. Pero entendamos que no solamente este tipo de producción está basado sobre un principio, sino que también genera desafíos en la región, como enfermedades. Actualmente el cambio climático, que la temperatura está afectando estrictamente el comportamiento de ciertos microorganismos, y la sostenibilidad, que actualmente las empresas trabajan mucho acerca de poder comprender
cómo el cambio climático está afectando la producción y también crear mecanismos para que sea más sostenible la producción. Y en este caso, las ciencias ómicas pueden ser una herramienta eficaz para poder contener este tipo de desafíos dentro de la región, pues dependiendo a qué técnicas se utilicen. Aquí encontramos la genómica, un área importante, porque aquí lo que se realiza es secuenciación de read cortos y long read, que son read más largos, como ya lo expliqué. Illumina forma parte importante de los read cortos porque nos ayuda a realizar metagenómica. La 16S de RNA ribosomal y también a través de las regiones B3 y B4, que son importantes en el área microbiana. Lo que aquí nos permite es analizar el genoma importante de las secuencias y el ensamblaje del DNA, que aquí hay importantísimas tecnologías que actualmente se están implementando, que más adelante voy a hablar acerca de esto, pero el estudio genómico nos ayuda a poder comprender en este caso azul, cuáles son los genes relacionados con el crecimiento y la resistencia a ciertas enfermedades, cómo extrapolar esto mismo a las diferentes organismos que deseamos estudiar. Y eso es importantísimo porque la aplicabilidad dentro de la acuicultura es constante, en constante relevancia. La caracterización de interés y el desarrollo de marcadores genéticos nos pueden ayudar a determinar diferentes parámetros necesarios para una acuicultura sostenible y enfrentar el cambio climático. Aquí podemos hablar acerca de las tecnologías que se implementan para realizar análisis metagenómicos dentro del área genómica. Habla de Chain2. Es importante destacar que actualmente antes se utilizaba mucho del desarrollo en local a través de Linux de- dentro del Bash, pero hay tecnologías que están mucho más eficientes en el área de la metagenómica, como son la combinación de Python y Google Colab y Chain2. Esta es una de las herramientas que se utiliza mucho para metagenómica y es trascendental para poder comprender cómo está funcionando el sistema de producción o el organismo que estemos analizando. En este caso, lo que realizan es un análisis de la microbiota de la interacción a escala utilizando Chain2. Y básicamente lo que te puede denotar es que cada uno de estos colorimetrías presenta una caracterización de una bacteria. Y en base a esta información poder determinar qué tipo de microbiota está afectando estrictamente el comportamiento de este organismo. En este caso es una persona. Pero hay tecnologías mucho más eficientes dentro de esta área. Podemos conocer los lenguajes de programación de R, Python, librerías como Bioconductor, que son esenciales para el análisis genómico, y Keybase y Galaxy, que son plataformas que nos ayudan a realizar el mismo procedimiento. Hay publicaciones como la secuenciación del metagenoma que se recupera estrictamente dentro de los biofloc. Estas tecnologías se implementaron estrictamente en el 2023 para poder comprender cuál era la dinámica que existía y poder contribuir de una manera científica la capacidad metabólica de ciertos taxones que estaban incluidos dentro de los biofloc y así realizar a través de procesos de filtración poder tomar muestras y a su vez poder analizar el metagenoma. Aquí hay una diferencia estricta dentro del software que utilizaron. En este caso utilizaron Kraken 2, que es un sistema parecido a Chain2. Y esto nos pudo o puede ayudar a mejorar la clasificación taxonómica y mejorar el entendimiento de qué es lo que está sucediendo allí. Solo una de las tecnologías de ciencias ómicas lo que nos ayuda a poder comprender a qué magnitud se están dando las interacciones de este tipo de microorganismos dentro de esta sección. Aquí lo que destaca es que realizan una reconstrucción de asignación taxonómica debido a que utiliza un metagenoma de escopeta. Lo que hace este metagenoma es poder dividir completamente el genoma y luego a través de un ensamblaje de nodos allí. No solamente nos limitamos a utilizar 16 sRNA, sino que nos encontramos en
la estricta manera de poder comprender qué es lo que está sucediendo en un entorno determinado y poder desarrollar a través de los REITs una lectura específica de qué o cuál es la abundancia estricta de este tipo de organismos dentro del sistema. En este caso, encontraron virus, fungi, arqueas, bacterias y específicamente cada uno de estos colores está presente en estos sistemas de producción para poder comprender mucho más la tecnología de Biofloc y la eficiencia que está. La transcriptómica básicamente es la expresión de los genes. Una vez que se realiza metagenómica, podemos comprender específicamente qué microorganismos están dentro de nuestros sistemas acuícolas. Pero ¿cómo sabemos qué tipo de expresión tiene? Aquí viene una tecnología que está estrictamente ligada a esta estructura que básicamente es la transcriptómica, que todas estas ómicas van entrelazadas entre ellas mismas dependiendo del tipo de secuenciación, debido a que si realizamos una secuenciación 16S, B3, B4, va a ser muy corto los reads. Entonces, para conocer expresión necesitamos utilizar tecnologías de long reads, que podrían ser Oxford Nanopore y PacBio, que lo que nos ayuda a comprender es qué es lo que tenemos dentro de los sistemas de producción de una manera mucho más amplia y exacta. Y ahí poder comprender el transcripto que está generando este tipo de secuencias para poder comprender qué expresión se están dando en los genes. Estas investigaciones pueden ayudar a controles claves de patologías y enfermedades, así como lo han realizado diferentes publicaciones en el ámbito internacional. Poder comprender la respuesta al estrés y las enfermedades o qué genes están off, on, para poder predecir qué es lo que va a suceder o qué tipo de proteoma va a resultar de ese transcripto. Claro que esto es bajo el RNA mensajero, que es las combinaciones ambientales, qué está afectando, no está afectando, qué genes se están expresando, etc. Pero aquí hay una investigación del 2019. Lo que ellos hacen es poder entender cuál era la diferencia de la pigmentación que estaban dando en Soliaria, que es un tipo de pez. eh, Era un pseudoalbinismo. ¿Qué tipo de expresión se estaban dando aquí? Y lo interesante de esta publicación es que ellos realizan no solamente un análisis de transcriptomas, sino que también lo combinan con análisis metagenómico 16S-RNA que está aquí. Este análisis del metagenoma es poder, dentro de un genoma completo, tomar cierta parte y esa parte poder codificar para poder entender qué tipo de microorganismos están inmersos. En este caso, intestinos, en comidas y en agua. ¿Qué tipo de microorganismos estaban inmersos dentro de los sistemas? Y si es poder comprender si esos microorganismos estaban afectando estrictamente a la expresión de los genes. En este caso se realizó una toma de muestras, un análisis histológico, como lo vemos aquí, para poder comprender un poco acerca de los tejidos. Luego realizaron extracción de DNA y RNA. Luego secuenciaron el RNA y confirmaron la expresión de los transcriptos en PCR para poder conocer si es que realmente se estaban expresando o no se estaban expresando. Lo que realizan estos estudios fue estrictamente encontrar que si realmente la pigmentación se asociaba a la generación de los transcriptos o la expresión de la estructura microbiana de los intestinos. Y pues ellos pudieron realizar esto en base a poder comprender la anomalía de la pigmentación, básicamente. Y así sucesivamente poder conocer expresión a través de este tipo de tecnologías. Luego encontramos la proteómica, que es una de las tecnologías que aquí utilizan mucho AlphaFold para realizar modelamientos proteicos. PinMol también es muy interesante para realizar modelamientos proteicos. Pero estas tecnologías son ejecutadas al final y en combinación con la transcriptómica, porque aquí lo que se conoce son los aminoácidos. Entonces, en este caso, la transcriptómica genera la expresión y poder entender qué transcriptos se están expresando en base a los aminoácidos es interesante porque aquí lo que ayuda es identificar biomarcadores que están asociados a estrés y a enfermedades, cambios proteicos que pueden estar ayudando al crecimiento, al decrecimiento de la producción o el engorde de los organismos. Y en este caso se puede utilizar espectrometría de masas y cromatografía en líquido, que básicamente es para poder comprender qué proteínas se están asociando dentro de los sistemas.
Pero no solamente ahí se limita, porque también se utiliza secuenciaciones, como lo vamos a ver en esta publicación, es un impacto la dieta y la temperatura dentro de la acuacultura, dentro del pulpo. Entonces ellos querían conocer o tenían una problemática que es que estos organismos presentan una muerte masiva previa a etapas juveniles. Entonces ellos querían conocer específicamente qué es lo que estaba sucediendo dentro de los individuos para poder predecir si era viable utilizar ciertos tipos de productos o no eran productos. En este caso utilizaban la artemia y las OEAs. Entonces, ¿cuál era la diferencia al momento de utilizar este tipo de microorganismos y poder conocer cuáles se expresaban más dentro del ámbito proteico? Pues realizaron muestreos de estos organismos, 10 por individuo, realizaron una secuenciación de RNA en el cual obtuvieron 613 millones de lecturas, de las cuales luego del ensamble se tuvieron cerca de 1000 lecturas viables, y luego de eso ellos implementaron un sistema que su compañía estaba desarrollando, que es para la predicción de aminoácidos y secuenciación de codificaciones de transcriptoma. Entonces ellos pudieron concluir que las temperaturas pueden incidir dentro de la aclimatación y el aumento de la respuesta metabólica y a los estrés oxidativos. En este caso, la imagen lo que nos indica es que efectivamente las que se estaban alimentando con artemias tenían una expresión directa mucho más viable, y las que estaban utilizando soea era mucho más reducida en la expresión de crear este tipo de proteínas para el engorde de este organismo, para también prevenir enfermedades. Luego entendemos metabolómica como ya un paso importante para poder comprender cuál es la captación de este tipo de moléculas dentro del organismo para producir un metabolismo. El estudio es completo dentro de los metabolismos del sistema biológico, la optimización de las dietas y suplementación de nutrientes para poder ayudar a que los organismos crezcan mucho más rápido, es de manera eficiente. Aquí se utilizan diferentes tipos de tecnologías como la resonancia magnética nuclear, la cromatografía líquida, pero que esto está estrictamente ligado a las demás ciencias ómicas. Actualmente se están estudiando diferentes, pero son las que están transmitiendo una mayor viabilidad dentro de los estudios. ¿Ok? Aquí tenemos un estudio sobre los enfoques tensoriales que utilizan este tipo de organismos para conocer cuál era la diferenciación que existía dentro de la eficiencia de implementar ciertos marcadores para encontrar el mecanismo que genera un metabolismo directo dentro de los análisis de los transcriptos. Entonces, lo que ellos hicieron es realizar un análisis transcriptómico, conocer la expresión, luego conocer cuáles eran los metabolismos esenciales para comprender específicamente qué estaba sucediendo dentro de los organismos y dentro de la eficiencia de la alimentación que ellos estaban dando. Entonces, básicamente era comprender mejor el mecanismo fundamental de los procesos metabólicos como una investigación base para las demás. Entonces, en este caso, ellos realizaron un muestreo de los peces, extracción de RNA para realización de secuenciación, utilizaron Illumina para perfiles transcriptómicos y luego PCR cualitativa para ver qué se estaban expresando dentro de los estudios. Los análisis de los transcriptos revelaron la constitución de proteínas de tejido celular, que en algunas partes de la alimentación, la miosina estaba en un 80% mucho más elevada. Y en este caso, ellos pudieron determinar que al momento de que miosina se está expresando mucho más, el crecimiento de los organismos en músculo era mucho más rápido. Entonces, ellos básicamente determinaron diferentes tipos de tecnología a través de secuenciación. Ciencias ómicas en la acuacultura básicamente puede ayudar al mejoramiento genético, la resistencia a ciertas infecciones, enfermedades, mejorar el crecimiento y la eficiencia de la producción, manejo sanitario, el diagnóstico temprano de enfermedades, realizar cierto tipo de implementación. Actualmente se están implementando tecnologías de inteligencia artificial para mejorar la predicción de este tipo de
tecnologías y vacunas más efectivas para combatir ciertos tipos de virus. Puede ser la mancha blanca, encontrar diferentes tipos de expresión sobre este tipo de virus. La nutrición y alimentación, dietas más eficaces para reducir el impacto en el medio ambiente y la adaptación al cambio climático, que estos organismos se puedan adaptar mucho más rápido a cambios térmicos y poder encontrar qué organismos son genéticamente mucho más fuertes para poder adaptarlos al medio en cuestión. Desafíos y oportunidades en la región. Existe en diferentes países en Latinoamérica, hablo inicialmente por Ecuador, que existen muchas limitaciones estructurales y de recursos. La implementación de equipos especializados, bases de datos y software especializados, y se necesita presupuesto para realizar este tipo de análisis, ya que los eh, análisis o secuenciaciones Illumina son un poco bastante caros. Aquí más o menos están en 120 por cada muestra, entonces en dólares. Los recursos humanos especializados, aquí se necesita personas o profesionales capacitados, no solamente en el área acuícola, porque necesitas entender eh, genética, biología molecular, y aquí viene un campo importantísimo que es la bioinformática. La bioinformática se trata acerca de la combinación específica de ciertos códigos que necesitas aprender para poder implementar estas tecnologías. Y algunos te dirán, pues, y he estado en algunas conferencias que te dicen que, bueno, eres biólogo, no necesitas programar, y eso es un problema muy grave porque al inicio, cuando empiezas a realizar estudios metagenómicos, por ejemplo, en mi experiencia, eh, vas a encontrar que ciertas limitaciones en el ámbito de los estudios bioinformáticos van a estar muy ligados a leer documentación. Y aquí es importante porque el inglés es sumamente importante para leer documentación. La documentación inicial de todas las tecnologías como bioconductor están estrictamente en inglés, dados también están en inglés. Y poder entender cuál es la lógica de programación a través de ciertos códigos es indispensable, porque no es lo mismo que vas a aplicar a ciertas lecturas como las de lecturas 16S, como a las de escopeta, no son iguales. Unos utilizas bases de datos como Silva, otros utilizas ensambles de nodo para conocer nuevas especies y pues no son iguales. Entonces entender la lógica de programación que hay detrás de estos sistemas es importantísimo. Una vez que tú utilizas plataformas como Galaxy, Cubase, te dejan un buen sabor de boca, pero luego de eso, cuando tú quieres implementar en sistemas Linux utilizando Bash, vas a encontrar una problemática muy grave, que es entender la lógica de programación que hay detrás de estos sistemas operativos. La limitación de los programas educativos es bastante elevado porque en la universidad, bueno, no te enseñan específicamente el área de la bioinformática. Tienes que estudiar una maestría para un doctorado para llegar a comprender un poco más acerca de estos temas. Y aquí hay un punto importante que es la fuga de cerebros. En Latinoamérica tenemos grandes genios, diferentes países latinoaméricas, pero aquí viene una importancia grave, que es que si no hay la educación pertinente dentro de las áreas de estudios, por ejemplo, bioinformática, en las universidades implementar maestrías y doctorados sobre este tipo de áreas es bastante complicado porque no hay personal calificado y el personal que calificado lo que prefiere es irse al exterior. En mi caso, por ejemplo, yo quiero seguir o voy a seguir una maestría en bioinformática y ¿qué es lo que me queda? Pues irme a otro país como sea Reino Unido o Italia, que están desarrolladas en este ámbito. Por eso es que hay fuga de cerebros, fuga de talento de Latinoamérica que va a diferentes países y como estos países están desarrollados en el ámbito de tecnología, pues tienes que ir para allá para poder entender específicamente qué es lo que está sucediendo en este ámbito. Oportunidades laborales dentro de la región. Esto es importantísimo porque las redes de investigación te ayudan a poder estar en contacto con estas tecnologías porque lo que necesitas es poder leer bastante, poder comprender y poder practicarlo, porque no solamente va a depender desde el inicio del estudio, leer paper, pero si no lo practicas, entonces, ¿qué aprendiste?
solo lo conoces de manera teórica. Entonces, realizar proyectos que te ayuden a poder visualizar cómo están incluidas estas tecnologías y cooperaciones internacionales, pueden ser de sur-norte, conoces personas que les gusta el área de la bioinformática, en Perú, en Chile, y poder conocer a esas personas y poder aprender de ellas y ella aprender de ti. Entonces, cooperación. Potencial de desarrollo, mejorar la producción, reducir el impacto ambiental y diversificar la acuicultura a nivel este, país, de la región. Porque es importante poder comprender cómo el cambio climático está afectando estrictamente el balance microbiano dentro de los sistemas de producción, no solamente hablando de bacterias, sino existen muchos patógenos que alteran el equilibrio de estos sistemas y poder desarrollar tecnologías eficaces y explícitas para ese sistema complejo. Eso es básicamente. En conclusión, el impacto de las ciencias ómicas y la acuacultura en Latinoamérica para mejorar la sostenibilidad y una resiliencia al cambio climático, a enfrentarlo, porque actualmente estamos estrictamente ligados a este tipo de cambios. Actualmente, en mi vida yo había aguantado, bueno, sentido tanto calor en Ecuador y actualmente la temperatura a nivel global está aumentando. No sé si sea igual a sus países, pero actualmente en Ecuador estamos viviendo temperaturas bastante elevadas, asimismo como las limitaciones de las aguas porque los ríos se están secando. Entonces, es fundamental aumentar la inversión en infraestructura, en equipamiento y programas educativos para fomentar que los estudiantes universitarios, no solamente los universitarios, sino ya partir desde colegios, así como lo hacen los países asiáticos como China, implementar sistemas de educación sobre niveles de programación, más que sea Python, R, lenguajes de alto nivel. Se espera que las ciencias ómicas impulsen el desarrollo de herramientas genómicas, implementación de bastante interesante. Un entorno de desarrollo en la nube como Google Colab. Importante. ¿Ok? Y eso fue básicamente mi presentación. En algún caso de que deseen contactarse, ahí está mi correo electrónico y mi perfil de LinkedIn para poder hablar un poco acerca de los temas genómicos, que son bastante interesantes. Excelente poner